¿Y si no volvemos a vernos? No digas eso, Graciela, vamos a volver a vernos. Ya sé, pero ¿y si no? En abril de 1968 la situación había cambiado mucho. En esos días el flaco Jorge había cumplido 20 años y recibido la convocatoria para el servicio militar. Estaba en Uruguay, libre pero bajo proceso. No podía irse legalmente, nadie sabía qué podría pasar si se volvía a la Argentina. Juan García Elorrio le propuso que condujera el nuevo grupo de 5 militantes del Comando Camilo Torres que, dado el fracaso del anterior, se preparaba para ir a entrenarse a Cuba. De ese grupo decía sí saldría el foco guerrillero del que ya habían hablado tanto. El flaco aceptó la propuesta con entusiasmo y Graciela tuvo que volver a su papel de correo para contactar a los otros viajeros, conseguir los pasaportes falsos, sacar los pasajes. Esa mañana Casiana le había dicho que fuera al Cervatillo de Arenales y Riobamba con su bolso, preparada para salir de viaje. En una mesa del fondo, junto a una ventana, estaba Casiana con un hombre que se parecía mucho a Juan. Graciela pensó que estaba viendo una aparición, si acaso era una aparición que se reía. Sí, me mandaron de vuelta. ¿Pero cómo? ¿No estás perseguido? Parece que no, ya ves. Juan le contó que 2 días antes la policía uruguaya lo había detenido en el centro de Montevideo al grito de un punga. Lo habían metido en un coche, lo habían llevado al puerto y embarcado sin mayor dilación. Y que cuando llegó a Buenos Aires nadie le pidió cuentas ni se ocupó de él. Que en Migraciones, cuando esperaban que lo detuvieran, lo dejaron pasar con gran indiferencia. Así que la conducción del Camilo ya estaba de vuelta en la patria y acompañada por su mujer, Casiana. Que le dio a Graciela un dinero que tenía que llevarle esa misma tarde al flaco, a Montevideo. Graciela nunca supo exactamente de dónde venía el dinero que gastaban, pero sí que buena parte eran aportes personales de Casiana Ahumada. Casiana era viuda de un terrateniente de la Pampa Húmeda y en momentos de necesidad, Graciela tuvo que ir a llevar a una consignataria de Hacienda órdenes de venta de vacas de su campo, o si no siempre estaba un famoso collar de perlas que ella empeñaba y desempeñaba sin parar con modales de dama mendocina. En esos días Graciela estaba viajando a Montevideo varios días por semana para hacer sus contactos y cada vez se encontraba con el flaco, pero era probable que esta fuera la última. Ya había completado todos los trámites y a su vuelta tenía que salir para Córdoba, donde un grupo de militantes de menor nivel del Camilo iba a recibir una módica instrucción militar. Y mientras tanto el flaco ya tenía todo listo para viajar a Cuba y antes de que él volviera era probable que Graciela se fuera a su escuelita rural en el Chaco santafesino. Y si no volvemos a vernos, no digas eso, Graciela, vamos a volver a vernos, ya sé, pero ¿y si no? Graciela suponía que quizás, en una etapa más avanzada de la revolución, si ninguno de los dos había muerto, volverían a encontrarse. El sacrificio la asustaba y la enaltecía al mismo tiempo. Hablaron mucho y en algún momento caminando por la Rambla de Montevideo decidieron que tenían que separarse, ya que quizá nunca más pudieran, tenían que sellar su promesa de amor como si fueran marido y mujer. Esa noche, por primera vez, durmieron juntos. Graciela ya estaba de vuelta en Buenos Aires, preparándose para salir para Córdoba cuando Juan la citó para decirle que tenía que volver a Montevideo. De entrada, Graciela no supo si alegrarse o preocuparse. El tono de Juan anunciaba problemas. Tenés que decirle al flaco que se suspendió el viaje, que anule todo y que se quede allá esperando instrucciones. Graciela le pidió que se lo repitiera y después le preguntó qué había pasado, si era algo tan grave. Sabía que no tenía que preguntar, pero esta vez no pudo contenerse. Una falta terrible de seguridad que compromete toda la operación, así que no tuvimos más remedio que suspenderla. Le dijo Juan García Elorrio y le recordó que, a la vuelta de un viaje anterior, Graciela le había contado que el flaco se había encontrado en Montevideo con Gerardo Gatti, un líder sindical combativo, y que en medio de la cita se dieron cuenta de que la policía los estaba siguiendo. El jefe en el momento no había reaccionado, pero ahora le decía que era posible que la policía uruguaya estuviera al tanto de todo, y ante esa sospecha había que levantarlo. 2 horas después el flaco recibió en Montevideo una llamada avisándole que su novia iba a pasar a verlo a la mañana siguiente. Ya se habían despedido y se olió algo, pero cuando se sentaron en una plaza de la ciudad vieja y Graciela le contó que el viaje se suspendía por ese problema, el flaco primero no lo pudo creer y enseguida empezó a acusarla de cosas horribles. Empezó diciéndole que era una ingenua, después que descuidaba, y al final le gritó que cómo se le había ocurrido botonearle algo así a Juan, que si él no le había dicho que había que cuidarse. Graciela no sabía dónde meterse, el flaco estaba aterrador. Ella trató de explicarle que de verdad pensó que era su deber informar sobre un problema de seguridad. Después se calló y siguieron caminando en silencio.
El flaco estaba destruido. Al rato Graciela empezó a preguntarse si no lo habría hecho a propósito para impedirle que viajara, para retenerlo. La idea era ligeramente retorcida, pero siguió dándole vueltas. Graciela tenía órdenes de volverse a Buenos Aires esa misma tarde y cuando llegó le dijeron que por cuestiones de seguridad no podría verlo ni llamarlo por un tiempo. Esa noche Graciela empezó a escribirle una larga carta. La carta llegó a tener como 50 páginas y trataba de todo un poco. Las pequeñeces cotidianas, el fragmento del diario de un vietnamita que había aparecido en 7 días, la historia de 2 parejas de militantes cuyos miembros habían terminado cruzándose, algunas palabras de amor y ciertas dudas que cada vez más tenía sobre el Camilo y Juan, su jefe. Nadie más explícito. Nada muy explícito. Tenés razón, hay cosas de las que me estoy dando cuenta. Por ejemplo, un par de semanas más tarde de la carta se acabó porque Graciela tenía que salir para Córdoba y un militante del Camilo se iba a Montevideo a ver al flaco. Graciela se la dio para que se la llevara y esa noche se tomó el tren a Córdoba junto con la gallega Mari y 3 compañeros más. A la mañana siguiente tomaron un micro hasta un pueblo de la sierra. Cuando llegaron, Casiana los estaba esperando y casi antes de saludarlos, la encaró a Graciela y le dijo que tenía que volverse a Buenos Aires. ¿Qué? Que tenés que volverte ya mismo a Buenos Aires. Lo primero que Graciela pensó fue que habían leído la carta, y lo siguió pensando toda esa noche en el micro. Como no conseguía dormir, se tomó un Valium, y a la mañana siguiente la despertó un guardia en el depósito donde estaban lavándolo. Cuando se bajó, los lavadores le gritaban cosas, y le preguntaban dónde se había emborrachado así. Graciela estaba roja de vergüenza. Graciela no quiso ir a su casa porque les había dicho a sus padres que iba a estar afuera varios días, y si se presentaba no podría volver a irse si la dejaban regresar a Córdoba. Al mediodía se encontró con el compañero que había leído su carta. Era José Luis, con quien habían viajado desde San Juan, y le hizo toda clase de reproches. «Pero ¿cómo se te ocurre escribirle estas cosas al flaco? Él tiene la moral tan alta y vos así querés minársela. ¿En qué estabas pensando?» Graciela no sabía qué decirle. «No, pero yo no tuve intenciones de violar ninguna norma. Yo nada más le estaba contando honestamente lo que yo estaba haciendo, lo que se me pasaba por la cabeza, sin ninguna mala intención». «Sí, yo te entiendo, pero tendrías que haber pensado un poco más en las consecuencias de tus actos, ¿no?» Graciela aceptaba todas las críticas, hacía propósitos de enmienda y pedía, sobre todo, si podía volver a Córdoba esa noche. José Luis le dijo que eso no lo podía decidir, que tenía que hacer algunas consultas. Graciela no tenía dónde ir para esperarlo. Se pasó el día yendo de acá para allá, tomando trenes para sentarse un rato, paseándose por calles sin mirarlas. Se sentía una paria, una inútil, poco menos que una traidora involuntaria. A la noche José Luis le dijo que no podía viajar, que por el momento se quedara esperando la sanción que se merecía por sus actos y que, por supuesto, ni siquiera intentara ponerse en contacto con el flaco Jorge. Mayo de 1968. Tras la ofensiva del Vietcong, a principios de año, parecía que mucho había cambiado en la guerra indochina. Incluso en Estados Unidos recrudeció la resistencia a seguir peleando y se empezaron a difundir acusaciones graves contra los métodos del ejército americano. Estados Unidos ya había tirado sobre el territorio vietnamita tantas bombas como las que Alemania recibió en toda la Segunda Guerra Mundial, pero no le alcanzaba. Un abogado, Mark Lane, recogió testimonios de soldados que le contaron sus experiencias de entrenamiento y de combate. El resultado sería finalmente un libro titulado Conversaciones con norteamericanos, que terminó en escándalo. Algunos de los testimonios eran bastante brutales. Pregunta: ¿presenció interrogatorios de prisioneros? Harry Plimpton: sí. ¿Cómo se efectuaban? Una vez llevamos a 5 hombres en un helicóptero. Comenzamos a hablar con uno, pero no quería cantar. Lo tiramos del helicóptero. ¿Qué rango tenía entonces usted? Sargento. Era uno de los custodios de los prisioneros. ¿Quién tomó la decisión de arrojar del helicóptero al hombre? El oficial de comunicaciones, un teniente. ¿Solo lanzaron a uno? No, teníamos 5 prisioneros y tiramos a 4. ¿Qué pasó con el quinto? Habló, por eso lo mandaron a un campo de prisioneros de guerra. ¿A qué altura volaba el helicóptero cuando arrojaron a los hombres? A unos 900 metros. ¿Los 5 hombres eran soldados? Eran Vietcongs. ¿Eran soldados? Eran guerrilleros. ¿Presenció otras tropelías contra prisioneros? Vi cómo los bastidores vietnamitas torturaban a una muchacha. La martirizaron muy lentamente. Matarla le llevó 3 días. ¿Cómo la torturaban? Le sacaban la ropa y le clavaron ganchos en los tobillos. Le agarraron las piernas y la colgaron de un árbol como un chancho que van a degollar. Entonces agarraron
una vara de bambú de 1 metro de largo más o menos y gruesa como la muñeca, y se la metieron en la vagina. Después le pincharon astillas de bambú en los pechos y en todas las partes blandas del cuerpo, en los sobacos, en el vientre. La cosa duró 3 días hasta que se murió. ¿Usted estaba presente? Los norteamericanos teníamos que dar vuelta a la cara, no debíamos mirar, así podíamos decir que no habíamos visto nada, pero la verdad es que vimos a la mujer y lo que hacían con ella. En otro testimonio, el soldado Chuck Enan contaba sus experiencias. Pregunta: ¿alguna vez se le dio instrucción acerca de cómo interrogar a prisioneros enemigos? Chuck Enan: sí. ¿Dónde? En todas las bases militares donde estuve. Pero durante el mes previo a la partida hacia Vietnam, esa enseñanza se intensificó. En Beaufort, base de la Infantería de Marina, se nos preparó para sobrevivir en la selva y nos explicaron cómo se tortura a los prisioneros. ¿Quién les daba esas instrucciones? Por lo general los sargentos, pero también algunos oficiales, tenientes y en más de un caso un capitán. ¿Qué les explicaban? Que un tipo se le sacan los zapatos y se le pegan las plantas de los pies. En comparación con otros métodos, este era bastante suave. ¿Qué otros métodos le enseñaban? Nos decían que teníamos que utilizar los transmisores, debíamos fijar los electrodos a los órganos genitales. ¿Se les daba ejemplos prácticos de esa técnica o solo se hablaba de ellas? Había dibujos en la pizarra mural, de los cuales se desprendía muy claramente cómo hay que fijar los electrodos a los testículos de un hombre o al cuerpo de una mujer. ¿Alguno de los oficiales había hecho esos dibujos en la pizarra? No, eran croquis impresos, fijos a la pizarra. ¿Qué les enseñaban además? Cómo se arrancan las uñas con alicates de los que usan los radioelectricistas. ¿Qué otros métodos les enseñaban? Las diversas cosas que pueden hacerse con palitos de bambú. Por ejemplo, clavarlos debajo de las uñas o en los oídos. ¿Recibieron instrucciones especiales de cómo interrogar a las mujeres? Sí. ¿Qué les dijeron? Teníamos que desvestirlas, separarles las piernas y meterles palos puntiagudos o bayonetas en la vagina. Nos dijeron además que podíamos violar a las muchachas todas las veces que quisiéramos. ¿Les explicaron también cómo usar los helicópteros? Sí, contaban como si fuera una gracia que una vez, en Vietnam, habían atado las piernas y los brazos de un prisionero a 2 helicópteros distintos, entonces los pusieron en marcha y lo descuartizaron. ¿Quién les contó eso? Uno de mis instructores, un sargento, dijo que él lo había hecho. Los adiestraron a fondo en el uso de los helicópteros. Nos entrenaron muchos expertos en helicópteros y nos explicaron una serie de métodos de tortura con esos artefactos. Fuera del helicóptero, por ejemplo, hay una soga que se puede bajar y subir automáticamente. Con ella, por ejemplo, se saca gente del agua. Está proyectada para eso. Pero nos enseñaron a colgar a un prisionero de esa soga, atándole el pescuezo, una más pequeña que sirve para casos de emergencia. Cuando se les descuelga, la víctima ve que la cuerda se ciñe cada vez más a su cuello hasta que muere. Es una de las posibilidades. También se puede atar a los prisioneros abajo del helicóptero y hacer vuelos rasantes sobre la copa de los árboles. Quedan a la miseria. ¿Cuánto duraba ese adiestramiento en interrogatorios y torturas? Más de 6 meses, de promedio, por lo menos 5 horas por semana. Nos preparaban a fondo para que torturáramos. Y esta era solo la parte oficial, en realidad había más. Nuestros instructores, los sargentos, convivían con nosotros, comíamos y dormíamos en la misma habitación, y siempre hablaban de sus experiencias en Vietnam. ¿De qué hablaban? Muertes y violaciones de muchachas. Tenían fotos también, de las cosas más horribles que habían hecho. ¿Cuál era la reacción de los reclutas ante ese entrenamiento? Positiva, les gustaba. Los infantes de Marina eran, en lo fundamental, voluntarios. Soñaban con el momento de verse ya en Vietnam, aplicando todas esas nuevas habilidades. Eran algunas de las técnicas que los americanos difundieron a través de asesores y escuelas de guerra entre los militares amigos de Latinoamérica. Miguel, estos días con la correspondencia me llegó un documento muy interesante. Me lo mandó un francés que está participando en el sínodo. Es sobre la Populorum Progressio. Llévatelo porque es justo para vos. Además tenés un viaje largo. El sínodo era el encuentro de obispos de todo el mundo con Pablo VI en el Vaticano, y la Populorum Progressio era una encíclica dedicada a los pobres, especialmente del tercer mundo. El obispo Alberto Devoto le dio el folleto al cura Miguel Ramondetti, que ya estaba preparando el bolso para irse a Buenos Aires. Se había pasado una semana en Goya con la idea de asentarse ahí. Terminaba la primavera del 67 y el calor no respetaba sotanas ni crucifijos. Bueno, Alberto, gracias por todo. Me alegro de que hayas aceptado mi pedido. Cuando vuelvas para quedarme definitivamente.
Hablé con una familia del barrio San Ramón y me van a alquilar una casita. Tienen 2 muy chiquitas al fondo de la de ellos. Además, como están construyendo viviendas de material, voy a poder seguir con mi trabajo de albañil. Hacía 7 años que Monseñor Devoto era obispo de Goya. Era alto y pelado como Ramondetti, y después de haber pasado por el obispado de San Isidro, eligió una diócesis donde la miseria golpeaba, y para estar a tono renunció incluso al sueldo de obispo. Como cura y obispo ya se conocían, parecía una buena oportunidad para que Ramondetti trasladara su trabajo al interior. Su parroquia de la Paternal ya no lo satisfacía. Había demasiados comercios, mucho trajín. Se estaba perdiendo el ambiente de barrio en el que él había crecido. En cambio, Goya era un lugar humilde, de gente sencilla. Miguel Ramondetti tenía 45 años, una pelada importante y las manos del tamaño necesaria para hacer mezcla y enfilar ladrillos. Era el mayor de 6 hermanos, nacido de una pareja de inmigrantes piamonteses que llegaron a la Argentina antes de la Guerra del 14 y se instalaron en Córdoba. Miguel tenía 8 años cuando murió su padre, y como en el campo la madre no podía mantener sola a sus 6 hijos, se fueron para Buenos Aires. A los 12 Miguel entró de dependiente en la panadería de un tano en Villa Crespo, a la vuelta de su casa. Poco después, otra familia italiana le ofreció un empleo que le gustaba más en un taller de artículos de cotillón. Por la mañana iba a la escuela de Loyola y Bonpland. Por la tarde cortaba serpentinas, armaba bonetes y picaba papel. Los domingos iba temprano a la Acción Católica de Dorrego y Corrientes, donde daban misa y chocolate. A la tarde se quedaba pegado a la radio escuchando el partido de Boca. Cuando cumplió los 18 se decidió a hablar con el párroco de la iglesia de Dorrego y Corrientes, que siempre le había dado consejos. «Padre Moledo, quiero ser sacerdote». «Miguel, te voy a dar 2 años para que lo pienses. Es una decisión delicada. Los votos son para toda la vida. No hay mayor grado de entrega a Dios en la tierra que ser sacerdote, hijo». 2 años después, Miguel cambió el overol por la ropa de seminarista y tuvo que estudiar 10. 5 cursando filosofía en Buenos Aires y 5 más de teología en Roma. Recién ahí volvió con la sotana puesta. Era el año 1952. Como la mayoría de los curas, la Libertadora lo agarró en la oposición al general Perón. Miguel fue a parar a la diócesis de Buenos Aires, cuando al frente de la curía porteña estaba el cardenal Santiago Copelo, y lo secundaban 2 obispos muy antiperonistas, Manuel Tato y Ramón Novoa. A mediados de 1955, Ramondetti participó de una idea para ayudar a tumbar el régimen. Hay que convertir Corpus en una gran marcha de repudio. Cuando terminó de decir misa en la catedral, Monseñor Tato dejó el altar y se paró en las escalinatas para implorar al cielo que de una vez por todas cayera el tirano. La multitud, en vez de dar vuelta por la Plaza de Mayo, como siempre, encaró por Rivadavia hacia el Congreso con una bandera argentina y otra papal. «Si este no es el pueblo ¿dónde está?», gritaba Ramondetti entre los manifestantes. Poco después la plaza fue bombardeada por la aviación naval. Ese día los manifestantes eran defensores de Perón. A los pocos días los obispos Tato y Novoa fueron expulsados del país por el general. Cuando llegó el 16 de septiembre, la sede de la curía porteña hervía. Ramondetti se subió con otros 3 curas a un Morris negro, modelo 47, y salieron a recorrer la ciudad. Se dio cuenta que la avenida Rivadavia era el límite entre 2 países. En la zona norte todo es algarabía, en el sur la gente llora. Para esto trabajamos nosotros. Años después, ya como párroco en la Paternal, pidió autorización a la jerarquía de la diócesis para trabajar de obrero. Hasta entonces solía hacer trabajos de albañilería ayudando a los vecinos, pero entrar en una fábrica era otra cosa. Primero peticionó respetando las formas. Copelo nunca le contestó. Cuando Copelo se murió, un día se cruzó con Cajiano y abrió la fábrica de obrero. Podría ser, es una posibilidad que los sacerdotes trabajen. Cajiano le parecía una esfinge. Apenas extendió la mano izquierda para que Ramondetti le besara el anillo sin mover la vista del infinito. Era la señal. El diálogo había terminado. Gracias, eminencia. Esa media palabra le pareció suficiente para entrar a la Kenwood, una empresa metalúrgica. En la fábrica no dijo que era cura. En el barrio seguía diciendo misa los fines de semana o cuando podía, a la mañana muy temprano o a la tarde tarde. Corría 1964 y los metalúrgicos estaban en pleno plan de lucha. La patronal de la Kenwood les prohibía a sus trabajadores afiliarse al sindicato. Un año después, un compañero de la fábrica se mató al caer de un entrepiso muy precario que servía de depósito. Los obreros dijeron que era culpa de la patronal, que no había querido gastarse unos pesos en reforzar ese piso. Al día siguiente del velorio, Miguel se fue a la calle Cangallo y se afilió a la Unión Obrera Metalúrgica. Al otro día, en cuanto la ficha de afiliación llegó a la empresa,
le mandaron el telegrama de despido. Miguel respondió escribiendo una carta a los dueños con copia a todos los obreros de la fábrica. Estimados señores, soy un sacerdote católico y como hijo de Dios asumí la responsabilidad de vivir cristianamente. Eso significa que tengo que trabajar con mis hermanos, sufrir como mis hermanos y asistir a mis hermanos. Lo que ustedes están haciendo no es más que defender sus privilegios y conculcar los derechos de otros hombres. Eso ha costado la vida de un trabajador y esa vida quedará en la conciencia de ustedes como un pecado del cual deberán dar cuenta ante Dios y también frente a los hombres. Poco después llegó el golpe de Onganía. La iglesia lo vio con buenos ojos, era un general muy cristiano y supo hablar un idioma que muchos fieles conocían. Al principio Miguel Ramondetti no supo bien qué estaba pasando. Al cabo de unos días, 3 curas con los que solía estar de acuerdo lo visitaron para decirle que había que apoyar el golpe, que era una revolución, que los sindicalistas estaban de acuerdo. Miguel se dio cuenta de lo que pasaba mientras armaba su respuesta. Si querés que yo apoye a Onganía, preguntale qué va a hacer con los medios de producción y después me contás. En Goya seguía haciendo calor. En la cola del micro los pasajeros se abanicaban con lo que podían. El pantalón beige de copa y chego, la camisa de manga corta y las alpargatas no delataban al cura. Miguel Ramondetti se sentó al lado de un paisano que llevaba la portátil a volumen potente. Sonaba un chamamé. Camino de Pampa Banderas lo esperan en una emboscada y en una descarga cerrada se escuchó el ruido de una metralla. Isidro Velázquez ha muerto, enancando un zapucay, pidiéndole rescate al viento, que lo vino a delatar. ¡Ay! El grito de la radio atronó en el calor del micro. El Isidro era bueno, dijo el paisano. Vivía en el monte nomás, con sus hombres. De noche iba a los ranchos y repartía las cosas que se robaba. A Miguel lo intrigaba eso de que lo había delatado el viento. En el monte, cuando sopla el viento, puede llevar el olor, el ruido. Pero también hay quienes dicen que al Isidro lo entregó un soplón y por eso, si vuelve por acá, muchos le van a decir que tenga cuidado con el viento. Al rato, Miguel se tomó la balsa para cruzar a Reconquista. El silencio del Paraná y la lentitud del viaje le permitieron hojear el folleto en francés que le había dado Devoto. Era un manifiesto firmado por 18 obispos de Asia, África, América Latina y Europa. Una defensa cerrada de la opción cristiana por los pobres. Miguel pensó que tenía que llegar a Buenos Aires con el documento ya traducido. Era un texto interesantísimo que podía resultar de lo más útil para su prédica. Los pueblos del tercer mundo forman el proletariado de la humanidad actual, explotados y amenazados en su existencia por aquellos que se arrojan el derecho exclusivo, porque son los más fuertes, de ser los jueces y los policías de los pueblos materialmente menos ricos. El primero de la lista de firmantes era el brasileño Helder Câmara, arzobispo de Olinda y Recife, una de las zonas más pobres del continente. A la mañana siguiente Miguel llegó a su parroquia de Todos los Santos y Ánimas en la Paternal con la traducción casi terminada. Algunas palabras se le resistieron, pero tenía la persona indicada para ayudarlo. Había conocido al padre André Lanzón en Roma, cuando entró en contacto con el movimiento de curas obreros emergentes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora Lanzón tenía una parroquia en Avellaneda, en la diócesis del Monseñor Podestá. André, tenemos que vernos lo antes posible. Enseguida Ramondetti se encontró con un cura de su parroquia, el padre Rodolfo Ricciardelli, su compañero de más confianza. Ricciardelli era un tipo alto, de cara angelical y unos 20 años menos que Miguel. Trabajaba en una empresa de reparación de ascensores. Los tres se encontraron en la parroquia de la Paternal. Era una casa chorizo, al frente de la iglesia y al fondo los dormitorios de los curas y el sacristán. La habitación de Miguel era austera, una cama, puerta y ventanas al patio, un crucifijo tallado en quebracho y una foto sepia de la revista Así con la cara del Che Guevara, muerto. Abajo Miguel había escrito una frase: «No hay amor más grande que dar la vida por el amigo». La firmaba Jesucristo. Cuando el francés completó la traducción del documento, tipearon un stencil para imprimirlo y con la labor cumplida se dieron cuenta de que tenían al menos una en contra. «Vamos a difundir un documento que está firmado por obispos de todo el mundo, ¿no?», preguntó Ricciardelli. «Sí, tendremos que difundirlo, tratar de juntar opiniones». «Bueno, pero no hay un solo obispo argentino que lo firme». «Hagamos una carta firmada por los tres de adhesión formal y veamos cómo repercute». Hicieron centenares de copias en mimeógrafo y mandaron unas 200 a los curas que conocían en todo el país. A los pocos días empezaron a llegar las respuestas. Los más tibios quedarían al menos
sumar su firma. Otros proponían una reunión para pensar un aporte al encuentro de obispos que se iba a celebrar en Medellín meses más tarde. Los más resueltos apuraban: roguemos al Señor para que en poco tiempo estemos reunidos. El 20 de diciembre había 270 firmas de adhesión pública al documento de los obispos terceristas. Ricciardelli estaba impresionado por la lista de los adherentes. Luis Farinello de Avellaneda, Miguel Jaicén de Azul, Carlos Mujica y Jorge Bernaza de Buenos Aires, Naguib Nasser de Córdoba, Amadeo Dri de Paraná, Rubén Dri de Resistencia, Santiago Maguir de Rosario, José Serra de Santa Fe. Dios bendito, creo que esto es más que lo que podíamos soñar. Miguel, es un hecho histórico. Desde que Pedro de Mendoza vino al Río de la Plata, esta es la primera vez que los sacerdotes se reúnen sin la convocatoria de la jefatura católica. Al entusiasmo fundacional de Rodolfo, Miguel opuso una idea más serena. Este es un primer paso, y primeros pasos ya hubo muchos. El 31 de diciembre tenía redactada una carta para Monseñor Cámara y otra para todos los adherentes, invitándolos a sumar esfuerzo para un encuentro nacional. Ese verano un equipo promotor recorrió el país y formó una organización embrionaria y lograron unos 400 adherentes. Eran demasiados para poder juntarse. Resolvieron que solo participarían los responsables zonales. El proceso les llevó unos meses. Fijaron la cita para el 1 de mayo del 68. Buscaron un feriado porque muchos tenían que trabajar. Mientras deliberaban, en el Córdoba Sport Club se presentaba la CGT de los argentinos. En Roma, también en ese momento, estaba reunido el Sínodo de Obispos. Hacía más de un siglo que la jerarquía mundial no se reunía para ajustar el dogma de la Iglesia a los vaivenes terrenales. En la cita del Vaticano evaluaban, por ejemplo, cómo estaban funcionando las nuevas liturgias en lenguas nacionales, que reemplazaban a la misa en latín, o que hacían los sacerdotes con la orden de oficiar de cara a los fieles, en lugar de darle la espalda como habían hecho durante siglos. La idea es que el compromiso cristiano con la realidad se expresa en organización, sumando de a poco a los curas que acuerden con nosotros. Creo que lo primero es plasmar en organización este compromiso cristiano con la realidad, para lo cual no tenemos que sumar indiscriminadamente, planteó Ramondetti, y Nasser preguntó: ¿qué hacemos con los laicos? Se armó una discusión que no llegó a ningún acuerdo y resolvieron que cada diócesis determinaría cómo encarar el tema. Ricciardelli trató de contemporizar. Lo importante es que las resoluciones vayan saliendo por consenso, democráticamente. Por ahora, que en cada zona se vayan conformando equipos y que las propuestas las transmitan a través de los responsables. Al final nombraron un secretariado nacional integrado por Botán, Bernaza, Ricciardelli y Ramondetti, que oficiaba de secretario general. La primera tarea fue hacerle llegar una carta dirigida a Paulo VI y a los obispos reunidos en Medellín sobre la violencia en el continente. Ramondetti ya estaba viviendo en Goya, se había instalado en las dos piezas de atrás de una casa de familia en un barrio obrero, San Ramón. En un cuarto tenía las herramientas de albañil, en el otro la cama, algunos libros, una Olivetti recién comprada y un par de colchones por si había huéspedes. Escribió el borrador de la carta, lo mandó a los responsables zonales y esperó sus críticas y sugerencias. Los curas tenían mucho cuidado de mantener reglas democráticas para su funcionamiento. Sostenían que la Iglesia había sido una de las instituciones más autoritarias de la historia y que era importante que ellos no se contagiaran ese espíritu. Al cabo de un mes, Miguel había recibido todas las respuestas y redactó con ellas el documento definitivo. Sacerdotes de varios países latinoamericanos, inquietos por la situación en que se debate la mayoría de la población de América Latina y preocupados por la ubicación de nuestra Iglesia frente a esa situación, con filial respeto nos dirigimos a los pastores de nuestro continente. Es nuestro deseo presentarles nuestra inquietud y hacerlos participar de nuestra preocupación. Se habla cada día con más insistencia de la violencia en el continente americano. Muchos comienzan a preocuparse, algunos sienten temor. Nosotros queremos situarnos ante ella como pastores del pueblo de Dios y ministros del Evangelio del Amor que procuran interpretar los signos de los tiempos. Desde esta perspectiva nos sentimos en la obligación de afirmar ante nuestros obispos y eventualmente ante el mundo el resultado fundamental de nuestra reflexión pastoral. Latinoamérica, desde hace varios siglos, es un continente de violencia. Violencia de una minoría de privilegiados contra la mayoría inmensa de un pueblo explotado. Es la violencia del hambre, del desamparo y del subdesarrollo, la violencia de la persecución, de la opresión y de la ignorancia, la violencia de la prostitución organizada, de la esclavitud ilegal pero efectiva, de la discriminación social, intelectual y económica. En América Latina se vive una democracia más formal que real,
donde falta en ocasiones auténtica libertad de organización. Los sistemas políticos están caracterizados por distintas formas de oligarquía. En muchos países, el grupo militar constituye un poderoso grupo de presión que pasa a ser decisivo en la política. La Iglesia ha sido afectada por esta hipertrofia de lo político. Allí donde ella es la religión oficial, sus jefes religiosos son identificados con el poder político. En otras partes se los ve ligados a las clases dominantes y a los poderosos. La Iglesia constituye también un cierto grupo de poder. Ella, por desgracia, ha permanecido a veces callada frente a los abusos de poder civil y militar. Llamamos a esto violencia, porque no se trata de las consecuencias fatal e inevitable de un problema técnicamente insoluble, sino del fruto injusto de una situación voluntariamente sostenida. Somos cada día más conscientes de que la causa de los grandes problemas humanos que padece el continente latinoamericano radica fundamentalmente en el sistema político, económico y social imperante en la casi totalidad de nuestros países, sistema basado en la ganancia como motor esencial del progreso económico, la competencia como la ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción como derecho absoluto, que Paulo VI denuncia en la Populorum Progressio. La luz de la revelación cristiana nos permite ver con claridad que no se puede condenar a un oprimido cuando éste se ve obligado a utilizar la fuerza para liberarse sin cometer con él una nueva injusticia. Si esa condenación viniese de la Iglesia latinoamericana, ésta parecería una vez más como el opio de los pueblos al servicio de aquellos que durante siglos han practicado la violencia de la explotación y de la opresión, produciendo el hambre, la ignorancia y la miseria. 1. Que es la consideración del problema de la violencia en América Latina se evite por todos los medios equiparar o confundir la violencia injusta de los opresores que sostienen este nefasto sistema con la justa violencia de los oprimidos que se ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación. 2. Que se denuncie con toda claridad y sin ambigüedades el estado de violencia en que los poderosos, sean estos personas, grupos o naciones, han sumido durante siglos a los pueblos de nuestro continente, que se proclame el derecho de esos pueblos a la legítima defensa. 3. Que se exhorte con claridad y firmeza a los cristianos del continente a optar por todo aquello que contribuya a una liberación real del hombre latinoamericano y a la instauración de una sociedad más justa y fraternal, en estrecha colaboración con todos los hombres de buena voluntad. Que se asegure a esos cristianos un amplio margen de libertad en la elección de los medios que ellos crean más aptos para obtener esa liberación y construir esa sociedad. La carta se publicó en distintos medios, en diarios y revistas. No resultaba práctico reproducir los nombres de los 400 curas argentinos y 500 latinoamericanos que firmaban la proclama. Así que los periodistas empezaron a llamarlos los curas del tercer mundo. No está mal, necesitamos un nombre. ¿Qué te parece Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo?, le dijo Ramondetti a Ricciardelli. Podría ser, vamos a plantearlo en la próxima reunión del secretariado a ver qué dicen los demás. Pocas semanas después, entre las respuestas que llegaban por correo, había una carta con estampilla de Brasil. Ramondetti se alegró porque la remitía Monseñor Helder Cámara. Leyó la carta con ansiedad, aunque sabía que era un respaldo importante. Le pareció que el obispo de Olinda tenía una visión más parecida a la de Mahatma Gandhi que a los vientos revolucionarios que cruzaban Latinoamérica. Mayo de 1968. Un año después de su aparición, 100 años de soledad seguía en la lista de los libros más vendidos, aunque ahora estaba segundo de La Vuelta al Día en 80 Mundos de Julio Cortázar y amenazado por La Señora Ordóñez de Marta Lynch, Paradiso de José Lezama Lima, El Valle de las Muñecas de Jacqueline Susann, El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias y una nueva novela de García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba. Entre los ensayos, el primer lugar era Para ser judío de León Rosinster, seguido por Mafalda 3 de Quino, Testimonios de Victoria Ocampo, Buenos Aires 2x4 de Osvaldo Rosler, San Genet, Comediante y mártir de Jean-Paul Sartre, y Folclore argentino y revisionismo histórico de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. La cartelera cinematográfica estaba exultante. 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, Edipo Rey de Pasolini, Otelo de Laurence Olivier, A Sangre Fría de Richard Brooks, Bonnie and Clyde de Arthur Penn, Pierrot Le Fou de Claude Godard, Trenes rigurosamente vigilados de Jiri Menzel, Belle de Jour de Luis Bruñel, El Samurái de Jean-Pierre Melville,
Solo se vive dos veces, la quinta de James Bond, Humo de marihuana de Lucas de Mare y el debut como director de Héctor Olivera, Sexo Análisis, con Elsa Daniel, Norman Brisky, Jorge Barreiro, Libertad Leblanc y Malvina Pastorino. En distintos boliches y salas se presentaban Susana Rinaldi, el Cuarteto Supay, el Chango Farías Gómez, Los Gatos, María Elena Walsh, Edmundo Rivero, Aníbal Troilo, Roberto Goyeneche, Mercedes Sosa, Nacha Guevara, Facundo Cabral y Alberto Lisi con la Camerata Bariloche. En los teatros se podía ver El Campo de Griselda Gambaro, atendiendo al señor Sloan, de Joe Orton, El Grito Pelado, de Oscar Viale, Crash, una coreografía de Oscar Araiz en el Ditela, la reposición de La Fiaca, de Ricardo Talesnik, La Hortaliza, de Norman Brisky y el tango Psicópata Físico, en la Botica del Ángel, con Horacio Vergara Leumann y Andrés Percivale, y una exposición que convocó multitudes, de Cézanne a Miró, en Bellas Artes. En televisión se destacaban Operación Jajá, de los hermanos Sofovich, con Altavista, Porcel, Carela, Irizar. En Canal 11, Matrimonios y algo más, de Hugo Moser y Hughes, que después pasaría a llamarse Eduardo Galeano. En el 13, La Galera, conducida por Juan Carlos Mareco, con invitados internacionales como Ornella Bassoni o Elis Regina. En el 11, Los Vengadores y Misión Imposible. En el 13, El Fútbol de los Viernes. En el 7 y en el 9, de Romay, un programa nuevo al que la crítica de la revista Panorama auguraba poco futuro. La idea de reunir personajes notorios en un mismo programa para hacerlos dialogar sobre temas variados no es nueva, pero se requiere un conductor hábil e informado, y Mirta Legrand no aporta más que simpatía y belleza de una anfitriona escasamente enterada de la actividad de sus invitados y de lo que ocurre en el mundo. Más allá del ámbito del cine y del teatro argentinos, sus conocimientos flaquean notoriamente y las preguntas derivan a superficialidades. Además, la mayoría de los invitados evidencia una notoria molestia cada vez que la cámara los enfoca mientras mastican. Muy pocos logran comer y hablar al mismo tiempo. Los cortes publicitarios, por otra parte, quiebran la continuidad de los diálogos, generalmente en el momento en que la charla insinúa superar trivialidades. La falta de oficio periodístico de Mirta Legrand acentúa los baches con preguntas obvias y de muy escaso interés, mientras los invitados superponen su vocalización con la natural consecuencia de que no se oye a ninguno. El programa se llama Almorzando con las Estrellas, iba de lunes a viernes a las 13 y duraba 1 hora. En Panorama trabajaban en ese momento Enrique Alonso, Homero Alsina Tevenet, Miguel Grinberg, Juan Gelman, Daniel Muchnik, Marcelo Pichón Rivier, Carlos Ulanovsky, Francisco Urondo, Miguel Brascó, Marcos Mustok y Horacio Salas, entre otros.